Usted debe saber es que la producción de huevos en Puerto Rico o de los huevos locales ha sido desplazada por la industria de huevos importados y se redujo esta industria de un 100% que teníamos en nuestra isla a tan solo un 20%, que es el que actualmente permanece. Tan solo 8 productores de huevos locales se están produciendo en esta industria aquí en el país, así que definitivamente es un golpe el que se ha visto para esta industria de los huevos y sobre todo también la industria avícola, pero lo más importante es que usted debe saber que los huevos locales, obviamente con esta situación de la gripe aviar y que obviamente provoca ese ascenso en el precio, debería estar usted comprando por lo menos la docena de huevos locales cerca de $4.69 y en algunos lugares podría superar los $5, pero también el cartón de 18 huevos de productos locales o de huevos locales debe estar rondando $6.99 o por encima de los $7, y obviamente esta es una de estas industrias o uno de estos 8 productores de huevos locales. Lo más importante y que, mire, bien lo dijo el compañero Efraín Arroyo, nuestros huevos son más grandes, pesan más y obviamente son de mejor calidad. Así que mientras tanto hay que apoyar lo de aquí y sobre todo si encuentra el sello hecho en Puerto Rico. Así mismo es, lo de aquí es mejor. ¿Se acuerdan que anoche les hablaba de lo mismo, el mismo tema de lo caro que están los huevos y demás en Puerto Rico? Pues mire, sale un reportaje de eso. Lógicamente hay, ¿verdad? Hay una problemática en Estados Unidos, pero para que ustedes vean cómo eso nos afecta. Y súper interesante, solamente el 8%, si no me equivoco, en Puerto Rico. Déjame ver cuánto es, dame un segundito aquí, déjame ver qué decía aquí. Sí, el 20% de lo que se consume en Puerto Rico es de aquí. Qué cosa más rara, ¿no? Increíble cuando nosotros se supone, ¿verdad?, que algo como el huevo, que es tan básico, se pudiese trabajar aquí mismo. ¿Por qué razón no se trabaja aquí? Qué raro, ¿verdad? Eso es bien interesante y eso vamos a hablar luego, en otro momento. Pero miren esto, miren qué interesante esto. Dice Fernando Palmundo, dice, esto sí que salió de proporción, todo sigue subiendo y no es relajo. Los huevos se compraban a $3.59 y ahora $11.48 más el IBU. Los negocios pequeños nos siguen estrangulando. Esa es la realidad de lo que está sucediendo aquí en Puerto Rico. Tenemos un programa súper bueno, así que quédese por ahí que tenemos mucho de qué hablar en un minutito, ¿ok? 1 minuto y medio para ser exacto. Regresamos rápidamente. En SM Furniture estamos para servirte con la más grande variedad en muebles y enseres. León, ¿qué tú quieres de esto? Con nuestra línea exclusiva de matres Serenity, calidad, comodidad, confianza. ¿Y qué te parece ese matres? Juegos de sal exclusivos. ¿Qué me dices de esas bellezas? ¿Y la calidad? Por supuesto, es SM Furniture, amueblando la casa de tus sueños. SJ Metal. Si necesitas verjas, portones, barandas, pasamanos, techos y otros trabajos en acero, llama a los expertos de SJ Metal. Todo tipo de rejas, trabajos en tola lisa, perforada, diseños ornamentales y más. Trabajos en acero galvanizado, stainless steel y todos los trabajos salen pulido con primer y pintura. Estamos ubicados en Carolina y cotizamos en toda la isla. Experiencia y calidad nos distinguen. Comunícate con SJ Metal para tu estimado totalmente gratis al 787-994-1614. 787-994-1614. ¿Abrumado por los apagones y por los altos costos de la energía? Oriéntate con los expertos en Energy Expo, del 14 al 16 de octubre en el Mayagüez Mall. Conoce las diversas opciones en placas solares, generadores y otros productos relacionados a la industria de la energía, del 14 al 16 de octubre en el Mayagüez Mall. Presentado por Goal Zero. Para exhibidores, llama a Alemán y Benz al 787-360-1002. 360-1002. Ahora sí, aquí estamos, mi gente. Saludos. Miren, eso que estamos hablando del huevo es lo mismo que
está sucediendo con todo lo que tenemos en este país. Todo está subiendo, menos el pago, ¿verdad? Menos todo lamentable como va este país, de mal en peor realmente. Vamos cuesta abajo. Estaba viendo el live de Eliezer hace unos minutos atrás, hace media hora atrás. Si no lo ha visto, véalo. Y él tiene mucha razón, escuche bien, prepárese como si fuera un huracán, ¿ok? Está bien interesante eso, y pues solamente prepárese, para que si no lo coja desprevenido, ¿no? Este país ya va cuesta abajo, y pues el pueblo tiene que ponerle un pare. Esa es la realidad. Así que siempre ande preparado en caso de, ¿ok? Miren esto. Interesante. Esta es la escuela de Atillo, escuela Timoteo Delgado. Tiene mi apellido para acabar de chaval. Escuela Timoteo Delgado. Ellos pusieron estos aires acondicionados. ¿Vieron? ¿Verdad? Todo nuevo. Todo en todos los salones y demás. Deme un segundito. Me están escribiendo algo aquí. Ok. Miren el bill de esto. 200, no, ¿cuánto dice ahí? $143,375 en poner todas estas unidades en los salones, ¿verdad? Ahí está, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Educación, todo. Esto es lo que costó eso. Entonces, aquí dice, para que ustedes vean que estaba toda la prueba, dice, saludos, necesitamos certificación de capacidad eléctrica, especifica la escuela que tiene la capacidad eléctrica, bla, 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 para instalar las unidades de aire. Está bien, perfecto, pues la escuela le brindó todo, y ahí está. Y dice, por este medio certifico que la escuela Timoteo Delgado de Atillo no ha confrontado problemas de voltaje y sobrecarga y cuenta con la capacidad para la instalación del equipo tecnológico de aire acondicionado. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Todo eso, brutal. ¿Saben qué? La escuela lleva 5 meses y todavía no han conectado los aires. ¿Ok? O sea, porque se supone que venga, ¿cómo se llaman ellos? Están aquí. Déjame buscarlo. OMEP, mírenlo ahí. Para hacer la instalación y no se ha hecho. 5 meses. Entonces, mientras tanto, esos estudiantes, pues pasando calor, ¿no? En esta escuela, y es bien lamentable que nuevamente se repita el problema de las escuelas, ¿no? Que hacen inversiones y al final no se trabaja debidamente. Así que ya yo estoy seguro que mañana de segurito van un electricista a instalar, a hacer la conexión, ¿no? Porque ya se hicieron, pues todos los aires se pusieron, ¿verdad? Pero no se hizo la conexión eléctrica. Y si no se tira, pasan los años y no conectan los aires acondicionados. Para que ustedes vean las cosas que suceden en estas escuelas. Mañana tengo otra información de otra escuela que ya he tirado como 10 millones de veces. Esta escuela al parecer la van a cerrar porque está el garete. Ya que ustedes vean, es una escuela de Utuado. Tengo nuevas noticias de ahí. No, es que si no es una es otra, pero es más de lo mismo. Vamos a ver si tengo una invitada hoy. Déjame ver si la puedo ver en pantalla. Aparece en rojo, pero no la veo. Déjame ver. ¿Tú me estás escuchando? Ok, quédate ahí, no te vayas de ahí. Miren este videito, Esto fue en San Germán. Miren esto. Estoy haciendo este video. En estos momentos energizaron el Guamá. Mi casa se está quemando. Tagué a Virgilio. Tagué a las noticias. Nadie me hizo caso. En estos momentos mi casa se está quemando porque Luma energizó mi casa y no arreglaron los cables. Mi casa es de madera. Mi casa se está quemando. Estoy haciendo este video. En estos momentos energizaron el Guamá. Mi casa se está quemando. Tagué a Virgilio. Tagué a las noticias. Nadie me hizo caso. En estos momentos mi casa se está quemando porque Luma energizó mi casa y no arreglaron los cables. Mi casa es de madera. Mi casa se está quemando. Wow. Aquí tengo a Verónica Cortés
de San Germán. ¿Cómo estás, Verónica? Bien, gracias a Dios. Buenas noches. Verónica, esto fue en el barrio Guama. Sí, en el barrio Guama, en San Germán. Cuéntame un poco, ¿qué pasó aquí? Pues mira, después del paso de Fiona, obviamente pues todos estuvimos sin luz. Ajá. Hace como una semana, vino la brigada de Luma a limpiar unas bambúas que estaban encima de un cable cerca de la entrada de mi casa. Ok. Ellos ven que el cable que está frente a mi casa está en el piso y que está roto. Okay. Pues yo asumo que ellos van a reportar que ese cable está dañado y no van a energizar el área hasta que arreglen el cable. Okay. Pues el martes en la noche energizan el área y nosotros sentimos como un ruido fuerte. Yo le digo a mi esposo que verifique a ver si estaban saliendo chispas del cable que está en el piso. Okay. No vimos nada y nos acostamos a dormir. Se fue la luz en la madrugada. El miércoles, yo preocupada porque tengo 2 niños, dije, voy a hacer un post, porque ya se había hecho querella, y entonces dije, voy a hacer un post pues tagueando al alcalde, a la página de San Germán, que por cierto, al alcalde no me dejaba taguearlo en mi post, a mí en específico, pero y entonces, pues, y tagueé a diferentes sites de noticias a ver si alguien podía ayudarme. Y todo el miércoles estuvo sin luz, pero el jueves en la noche, a todas estas, yo estos 2 días estuve en el hospital con mi esposo porque salió con divertículos, y entonces el jueves que él sale del hospital, llega la luz en la noche. Okay. Allí es que hace la explosión bien fuerte, comienza a salir fuego del contador de la propiedad, comienza a salir fuego de la palometa, los breakers dentro de la casa estaban con fuego y explotando. Y entonces, pues obviamente nosotros primero lo que hacemos es sacar a los nenes de la casa, porque tengo uno de 7 y uno de 6. Cuando estoy con ellos dentro de la guagua, llamo al 911 a las 10:16. Llamé al 911 y me notifican que el camión de bomberos viene. Al yo no escuchar ni siquiera una sirena ni nada, pues desesperada, pues hago el video que acabas de poner. Okay. Y a las 10:37 vuelvo y llamo al 911 porque el camión de bomberos no llega. Y de Mayagüez me indican que es que el camión de San Germán no tira agua y él tuvo que buscar el de Sabana Grande para que llegaran a mi hogar. Ay, mi madre. Entonces, pues llegan los bomberos, y cuando el bombero llega, él no se atreve a apagar el fuego porque está energizado. Llegan los estatales. El bombero se mantuvo con nosotros en todo momento porque él nos indicó, antes de que llegara el bombero, mi esposo me dice, si no tumbamos los breakers, la casa se va a quemar. Okay. Y mi esposo se arriesgó y metió sus manos y apagó los breakers de la casa, los de arriba. Luego de que el fuego se contuvo, que el bombero pues nos ayudó muchísimo, el bombero a la 1 de la mañana me dice, me voy porque me acaban de llamar, y él me puso en el speaker, yo lo escuché. Me voy porque el camión de Luma viene a desconectar el cable. Eso fue a la 1 de la mañana. Y el bombero se va porque los de Luma vienen. Los de Luma llegaron a las 4 de la tarde del otro día. Yo dormí con mis hijos en el carro porque el bombero me dijo, si los de Luma no vienen, la casa puede volver a coger fuego, tú me llamas. Wow. Yo tuve que dormir con mis hijos afuera. Yo no me fui de mi casa hasta que ellos vinieron pues a cortar este cable del transformador. O sea que no se hizo como se tenía que hacer. No, cuando ellos vienen, que ven dónde fue el fuego, me querían decir a mí que la cablería de la casa estaba vieja y que por eso explotó. Y entonces mi esposo le dice, pero mira el cable. Y allí, cuando ellos se percatan, que miran, obviamente el cable está en el piso, está roto. Al ellos tirar el voltaje, mi casa fue la que hizo ground y por eso explotó. Entiendo. So, cuando Luma está bregando, ellos se dan cuenta que hay un cable en el piso, pero no lo trabajaron. No lo trabajaron, y entonces yo pienso que es una falta de comunicación bien grande que pone riesgo vida y propiedad, porque si tú ves una línea en el piso y rota, ¿cómo le vas a decir al otro que energice
sabiendo que esa línea está allí, yo tengo 2 menores, la casa se me pudo haber incendiado completa o haber energizado y que mis nenes estuvieran afuera. Pudo haber sido Y mucho entonces peor. podían, sí, y de verdad es una irresponsabilidad y una falta de comunicación tan grande que cuando yo llego ayer a mi casa, que repararon por fin el cable que estaba en el piso, el muchacho que va a reparar no sabía que en mi casa había habido un incendio y él iba a energizar la casa y él me dice, si tú no llegas, tu casa vuelve y se te quema. Ay, mi madre. Al garete. Sí, de verdad que sí. ¿El municipio ha ido por el, Ajá, dígame. el municipio ha ido por el lugar? No, para por el nada. barrio. Aquí el único que ha venido aquí es el teniente municipal Rodríguez. De verdad que se lo agradezco un montón, que ha venido a verificar si mis hijos están bien, si estamos durmiendo bien, y un voluntario de la comunidad que también se ha mantenido al contacto, y muchas personas de la comunidad son las que se han acercado a ayudar, pero de parte del municipio, nada. ¿Y el alcalde perdido? Sí, Pero ¿y por qué lo bien defienden? perdido. ¿Por qué lo defienden tanto? Si yo digo lo que el pueblo siente, ¿por qué lo defienden? No entiendo. Pues yo no sé, yo pienso que Puerto Rico está a un nivel de fanatismo que a veces no quieren ver las cosas y estamos tan acostumbrados a que nos atropellen que cuando vienen a mi casa unos ayudantes del alcalde a ver si mi casa se había quemado o no, Ujú. me dicen, ¿esta fue la casa que se quemó? Si yo no veo nada, como minimizando. Ellos querían ver mi casa hecha canto, hecha carbón, parece, para querer ayudarme, porque pues como sirven para las fotos y para Claro, la promoción, Claro. pues parece que querían ver la casa destruida para venir y ayudar. No te vayas. Yo voy a hacer una llamada aquí a ver si... No te vayas. Vamos a ver si yo puedo conectarme con el alcalde. Ya por fin tengo el número. Vamos a ver. La persona que llamas tiene un buzón de voz que no ha sido configurado. Bueno, esos son estos alcaldes que trabajan 24 horas y no contestan. Ya le tienen que haber No, dicho. a todas estas yo sigo sin luz, estoy con la plantita prendida por ahí, hasta que yo logré reemplazar todos los cables que se quemaron. Ok, mi pregunta, ¿ya Luma fue? Ujú. Sí, ya fueron. ¿Y qué te dijeron? Pues nada, que yo tengo que, porque en ese contratito está, ¿verdad? Que los daños a terceros Luma no los cubre. Nada, hay empleados que de verdad están... Se frizó un poco aquí. Déjame ver si vuelve. Mientras tanto, déjame llamar al alcalde. De nuevo. Te estoy llamando, Virgilio. Olivera. La persona... Bueno, ahí ya ustedes vieron, 2 veces le he marcado al alcalde y no contesta. ¿Cuál es el miedo? No entiendo. ¿Cuál es el miedo de contestar algo y contestar varias preguntas? Eso no tiene nada de malo. Pero ya saben lo que tenemos como alcalde ahí en San Germán. Entonces, ustedes tienen que reemplazar la parte de la casa. ¿Ya Luma tiró la cablería? No, ellos me sacaron por completo del sistema, o sea, cortó el cable mío y al cable, Lo que yo no puedo entender, si ellos fueron los que causaron ese problema, ¿por qué entonces tú tienes que arreglarlo? Esa es la parte que no entiendo. Pues, porque no asumen la responsabilidad y entonces cuando tratan de minimizar las cosas, mi esposo dice, pues entonces quiere decir que si ese cable yo lo toco, no me voy a electrocutar. Y le dice, no puedes tocarlo.
Pues claro, porque si ¿cómo tú vas a energizar una línea rota y en el piso al frente de una casa? Wow. Es que Estas cosas no pueden seguir pasando, porque si yo hubiera estado durmiendo, o sea, que hubiera vivido una persona encamada, una mujer con un bebé recién nacido, estas cosas no pueden pasar. Gracias a Dios, yo no sé cómo yo salí de mi casa, porque el fuego estaba justamente en la escalera y yo pasé por allí con mis nenes, pero si no hubiéramos estado despiertos, la historia hubiera sido otra, y por eso quiero llevar mi voz, porque esto no puede seguir pasando. no, y ¿por qué yo enfatizo en este caso al alcalde? Porque el alcalde es el defensor del ciudadano, ¿ves? Se supone que el alcalde esté sacando cara por este ciudadano que en este caso Luma cometió un error al no estar, ¿verdad?, seguro. Energizaron todo cuando se supone, y déjame decirte, no está pasando ahí, está pasando en muchos lugares, están energizando al garete sin ir, ¿verdad?, y verificar las casas, porque puede haber un corto, puede haber quizá un cable que cayó encima o está tocando un techo de aluminio, ¿no? Pues muchas personas tienen techos de aluminio para guardar el vehículo y demás, y este techo y el cable se aflojó y está tocando eso y energizaron. O sea, son muchas cosas que están al garete, ¿entiendes? Entonces, ¿quién paga por eso? ¿Quién paga por los platos rotos? O sea, esa es la parte que no entiendo, el pueblo. En el caso de ustedes, mira, ustedes estaban lo más bien, siempre no tuvieron problemas, viene el huracán, les daña la cablería, incluso les daña la cablería antes de llegar a tu casa, que esa es la parte que no entiendo. O sea, no es que la cablería de tu hogar estaba mala y se quemó, no, es que la cablería el corte viene desde antes, entonces eso es problema de ellos. Lo que pasa ya es como las neveras, los bajones que tenemos todos los días, las estufas, los enseres, ¿no?, que se han dañado, son miles de enseres que se han dañado. ¿Quién responde por eso? Si al final el pueblo tiene que pagar por igual, si no pagas te la cortan y pagas caro, pagas por un servicio prime. ¿Sabes? Nosotros pagamos en este país por un servicio de lujo, ¿ok? Se supone que nosotros tengamos el mejor servicio de todos los Estados Unidos, porque somos uno de los países que más caro paga la luz, y es completamente al revés. Pagamos lo más caro y tenemos el servicio más pobre de toda la nación. O sea, entonces no tiene sentido. Entonces siempre el pueblo es el que paga los platos rotos de todas las malas decisiones. Exacto, y por eso cuando tengamos la oportunidad de hacer nuestro voto, tenemos que pensar por quién y cómo lo hacemos, porque yo tengo 2 niños pequeños, yo quiero dejar un mejor Puerto Rico para ellos, quiero que ellos crezcan aquí, quiero que se críen y quiero que formen parte de la sociedad y que no se vayan, porque lamentablemente eso estamos haciendo, un Puerto Rico que no sea para nosotros, que sea para otros, para los extranjeros, y porque realmente si no fuera por la ayuda de la comunidad, yo no tendría cómo pagar la cablería nueva de mi casa. O sea, los mismos puertorriqueños estamos ayudando a los mismos puertorriqueños, los políticos se asoman cuando hay buena promoción por ahí, si no, no vienen. Cuando están buscando votos. Déjame llamarlo por última vez antes de engancharte, antes de dejarte ir. Estamos llamando al alcalde de San Germán, Virgilio Olivera. Bueno, miren, los teléfonos de los alcaldes son públicos. Yo lo voy a dar para que usted, si es de San Germán, lo pueda llamar y se queje, ¿ok? Le exploten el teléfono. El número es el 787-546-1000. 787-546-1000. Ese es el teléfono del alcalde Virgilio Olivera. Así que si usted tiene una queja, ellos trabajan para el pueblo y se supone, y ese teléfono lo paga usted, el pueblo, ¿ok? Para que sepa, ese teléfono lo paga usted. El teléfono del alcalde de San Germán es 787-546-1010. Perdón, vamos de nuevo. 787-546-1000. ¿Ok? Para que lo sepan. Así, denle una llamadita, mándenle mensaje y quémenle el teléfono, porque es que realmente está brutal.
esta gente son bien irresponsables. Hay que empezar a tirarle los números, todo el mundo al medio. Eso es lo que voy a hacer. Sí, porque cuando haya un alcalde de estos perdidos, eso es lo que voy a hacer. Voy a tirar toda la información, teléfono, Para que lo celular. encuentren. Claro, porque es que no tiene sentido, ¿entiendes? ¿Sabes? No tiene sentido. Ahora mismo, yo voy a hablar de eso mismo, del alcalde de Sabana Grande. Los mensajes, que yo lo tiré ahorita, que le tiraron al alcalde, y se ve la cara del alcalde, que es el número de él, todo. Se ve conectado y nunca los contesta, ¿entiendes? ¿Qué cuesta decir? Mira, voy a pasar, tú sabes, no te preocupes, estoy un poquito ocupado, pero voy a pasar estos días, dame un break. Pero la comunicación no existe, ¿entiendes? Entre ellos. Existe para algunos, para los amigos del alma y quizás para los que quizás, porque estos alcaldes piensan, la mayoría, que quede claro, piensan así, ellos dicen, vamos a bregar con el grupo que más votos trae, ¿entiendes? Y esos son el grupo que siempre mantienen al día y se olvidan de los demás. Y aquí Ni tanto, porque mi mamá estuvo mano a mano con él en la campaña y yo no lo he visto por ahí. Mira para allá. Y eso que tu mamá estuvo mano a mano. Ay, mi Exacto. madre. Qué cosa, qué vergüenza. Verónica Cortés, de San Germán, gracias. Gracias a Cualquier usted. cosa que necesites, me dejas saber, ¿verdad? Y si necesitan algún tipo de material o algo, me dejan saber y yo pues hago lo posible porque ustedes Muchas tengan ese gracias, material. sí. ¿Está bien? Para que Muchas ustedes gracias vuelvan por a... escuchar nuestro reclamo y lo único que nosotros pedimos es que esto no siga pasando porque no se puede seguir poniendo vida y propiedad en riesgo. Así mismo. Gracias, Verónica. Muchas Que gracias. pase buenas noches. Cuídate. Bye. Gracias. Bien. Y- Verónica Cortés. Ay, mi madre, qué vergüenza, ¿verdad? Que un alcalde no le quiera contestar a un ciudadano. Yo no puedo entender eso todavía. Está a otro nivel, de verdad que sí. Y lo digo también por este alcalde. Vamos allá. Alcalde de Sabana Grande. Mírenlo ahí. Se llama Marquitos Valentín. Esta historia también la subí. No, es que yo tengo material. Yo tengo material para subir una semana completa. Tengo tanta información. Pero pues, la tengo que dividir porque es demasiado. Alcalde de Sabana Grande. Mire, alcalde. Usted tiene 2 o 3 defensores por ahí. Está claro. Anoche dije lo mismo. Ya he escrito lo mismo 1.000.000 de veces. Yo entiendo que ustedes no son Luma. Eso está claro. Que ustedes no tienen control sobre los trabajos de Luma. Eso está claro. Que ustedes no deciden cuándo se va a activar o cuándo se le va a dar luz o arreglar el bolsillo de A, B y C. Eso está bien claro. Vuelvo y repito, es bien sencillo. Tener empatía es lo único que el pueblo pide. Usted vaya a un barrio de cara, ¿ok? De cara, pero no es que de cara con 200 alicates detrás. Vaya usted tranquilito, como hacía antes de que pensara en ser alcalde, que iba y se iba por los barrios y saludaba. Váyase solito, en su vehículo oficial si quiere, con las luces prendidas y el biombo, como usted le dé la gana, ¿ok? Pero llegue a los barrios, ¿ok? Y salude, llegue allí, estamos aquí, escuche a las personas. Sabemos que la mayor parte de los alcaldes no tienen los recursos, no tienen los fondos, todo eso el pueblo lo sabe. Ya eso no hay que disfrazar nada, pero llegar a hablar, estoy aquí, ¿qué necesita? ¿En qué te puedo ayudar? Dame una listita. Si no te llevas una de las muchachas que anda con una libretita y apunta ahí, Juan, necesita un matre. Ok, apunta el matre ahí. ¿Ve? Por lo menos escuche a sus barrios. Cuando uno llega a un barrio, el barrio sale entero. Uno no tiene que ir casa por casa. En estas situaciones es sencillo. No es difícil, no son pueblos mega gigantes que te tarda nada, ningún pueblo en Puerto Rico es tan grande para tardarte más de, qué sé yo, más de 2 o 3 días en visitar todos tus barrios, ¿ok? Eso es lo que el pueblo pide, que diga, llegó aquí, nos escuchó y ya por lo menos hay una voz y ellos sienten que ese líder está ahí para ellos, eso es todo. No es que está como el de Guayanilla dando hielo allí en el castillo del niño, no se trata de eso. Se trata de tener empatía, se trata de que esos ciudadanos
a la mayor parte de ustedes, los alcaldes en este país, los vieron en sus barrios caminando, saludando, tirándose fotos, tomando café con la viejita. Entonces, ¿por qué después que se hacen alcalde pierden ese tacto? No entiendo. ¿Por qué razón? Si es cuando más tacto tienes que tener. Tienes 200, bueno, vamos a poner Ponce, tiene 1.500 empleados o tiene 1.500 ayudantes. Sabana Grande, no sé cuántos tiene. Vamos a poner que tenga, qué sé yo, 500 empleados, son 500 ayudantes. O sea, se supone que se haga más fácil. Tienes logística, tienes vehículos, te pagan gasolina. Oye, pero este teléfono como que no... Ah, con razón. Pensé que lo había puesto en... le pagan todo. O sea, no tienes que tener prisa. No tienes que coger tapones porque prendes la luz y le pasas por el lado a todo el mundo. O sea, tienen todas las facilidades y entonces ahora no le dan cara al pueblo. No puedo entender eso. No puedo entender eso. ¿Sabes? Es cuestión de empatía, es cuestión de visitar y estar ahí y ya. Como le llaman, un caretazo. Entendemos que es un caretazo y eso no se puede disfrazar, pero ese caretazo da esperanza, ¿ven? Ese caretazo te da días para uno entonces poder moverse y en uno mismo verlo, no mandar al vicealcalde o al ¿cómo se llama? Cuando no es vicealcalde, whatever, ese es el papel del vicealcalde que le llaman, ¿no? El administrador de la ciudad. Porque vicealcalde tienes que tener más, creo que de 50,000 personas en el pueblo para tener vicealcalde. Algo así, es un número por ahí. So, no es mandar al administrador de la ciudad, no es mandar a las muchachas que den 4 botellas de agua y se tiren 15 fotos. No, es llegar y tocar puertas, es llegar y que ese barrio te vea. ¿Ve? Y los que estén trabajando, cuando lleguen, digan, no, por aquí pasó el alcalde. Ya con eso no hay excusa. ¿Ves? Pero no lo hacen. Miren esto, vamos a ver este caso. Miren qué interesante. Vamos a leer los mensajes y después los de WhatsApp. Mira, buenas noches, León. Soy de Sabana Grande. Papayo, estamos sin luz hace 19 días. Ya esto es insostenible. Necesitamos a alguien que nos escuche. El alcalde debería de moverse más a la prensa y dejarse de escuchar. Escuchen esto. Esto no está diciendo aquí de que el alcalde debería conectarnos la luz, no, debería moverse más. Esto lo dicen ciudadanos de allá, esto no lo digo yo, ¿vieron? ¿Ve? Ciudadanos que están pasando esa necesidad, no los que ya le pusieron la luz y defienden al alcalde en las redes sociales, no, personas que al día de hoy, ahora mismo, en estos momentos, no tienen luz, ¿ve? Entonces, mira, dicen que él tuvo una discusión con Luma hoy en Parque, este mensaje fue ayer, si no me equivoco, en Parque de Sabana Grande, donde guardaban los camiones y se largaron para Laja. Ya esto es demasiado, ya no tenemos para gasolina, no duermo, me estoy enfermando, seguimos. Mira todos los mensajes al alcalde de Sabana Grande y no contesta, ya mismo le voy a enseñar eso. Por ningún lado, León, soy de Sabana Grande, papayo, hay un bolsillo y no nos hacen caso. No se ven ni brigadas del municipio a recoger los palos, los escombros. Supuestamente no pueden energizar por los palos. Y esto, una persona hace como 2 horas atrás me llamó. Yo le dije, mira, ya yo subí algo del papayo, lo voy a hablar en el programa, así que pendiente. Me dijo lo mismo, me dijo, no, León, lo que está pasando es que hay unos árboles que están interrumpiendo, ¿no? Por X o Y razón, los que vienen de Luma, porque los que vienen de Luma no traen el equipo para sacar esos árboles y el municipio no los ha sacado. O sea, la comunicación back and forward es horrible. Pues vamos de nuevo, supuestamente no pueden energizar por los palos. El Luma pues entonces envía al municipio a limpiar y el alcalde ni eso he visto, nadie del municipio por allí, ni el tan siquiera dando un estatus. Vieron que no dan cara. Ya hay muchos días sin luz, ya yo estoy enferma de nervios y salud, pero para tener votos llegó, ¿vieron? Miren, para tener votos llegó hasta el balcón de mi casa. Ahí está. No lo digo yo, lo dicen ciudadanos del Papayo en Sabana Grande. Llegó hasta el balcón de mi casa, necesitamos ayuda, sector Papayo, Sabana Grande. En olvido, una parte, por favor, ayúdenos. Hay postes caídos, pueden buscar dónde
tirar el cable. Seguimos por aquí. Ahora vienen las pruebas. Míralo aquí, Marquitos alcalde, ¿verdad? Esto es una persona aparte. Mira lo que le pone. Buenos días, Marquito. En Papayo no tenemos luz. Ya estoy perdiendo mi trabajo. Estoy mala de los nervios. Por favor, hagan algo. Lleven brigada del municipio a limpiar los palos. No a poner la luz. A limpiar los palos. Es que están en medio o buscar alternativas para tirar los cables. Les pido que por favor ya no aguantamos. Yo estoy enferma de los nervios con todo esto. Papayo está energizado menos nosotros. Se ven movimientos al final del Papayo en la entrada del centro comunal. No se ve nadie, ni tan siquiera del municipio limpiando. No puedo más. Ahora otra persona escribe esto. ¿Ves que el fondo es diferente? Dice lo que puedo leer ahí: emocionalmente estoy en crisis de salud mental por no tener la luz, le pido encarecidamente, ya no hay más chavos de gasolina, soy asmática, tuve que ir al hospital hoy, perdí el día de trabajo, no pude ir, voy a perder mi trabajo, no puedo más, por favor ayúdenos. Esto es personas escribiéndole al inbox, perdón, al WhatsApp de él, y miren arriba que ustedes pueden ver que la bombillita está verde y dice activado. O sea, que cuando la persona le está escribiendo los mensajes, él los está viendo, los está recibiendo y no le dice nada, no le dice, mira, ¿sabes qué? Olvídate de mí, ya cogí tu voto, no voy para allá, o voy mañana, o voy a enviar a alguien porque estoy, qué sé yo, en San Juan tratando de bregarlo de Luma. Nada. ¿Ok? No le contestó nada. Mira, lunes de nuevo, como se ignora y tu pueblo pasando necesidades. No es justo. De nuevo, Marquito, oye, escúchanos. Le están rogando. Esto es para pelo. Nosotros te escuchamos para el voto. Ahora necesitamos de usted. Nada. Papayo sin luz. No se ha visto a nadie por ahí. Ni nos ignora. ¿Vieron? Y el alcalde pichón, le dio, nunca le contestó. ¿Vieron? Miren eso. Vuelvo y repito, no se está hablando de que el alcalde tiene que ir a poner la luz, ¿ve? Pero sí a trabajarlo, ¿no? A darle cara a sus ciudadanos. Déjame ver si yo tengo el número de... Yo una vez hablé con él, déjame ver. No. ¿Cómo es que se llama él? Marquito. No. Valentín, déjame ver si lo tengo por el apellido. Yo me acuerdo una vez haber hablado con él. No lo tengo. Lamentable. Porque si no lo hubiera llamado también. Si alguien lo tiene, por favor envíemelo. Ah, ¿sabes quién lo puede tener? La misma persona que le escribió. Espérate un momentito, espérense. Déjame ver dónde está. Deme un segundito, vamos allá. Caramba, yo fallé ahí. Tantas cosas. Deme un segundo aquí. Aquí está. Deme un segundo. Aquí lo tengo. Ya está. Vamos allá. Chun, chun, chun. No estoy conectado a la... Ahora sí. Era un caso preocupante. Saludos. Sí. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Me voy a una llamada. Les veo, ¿ok? Buenas noches. Saludos. Alcalde de Sabana Grande. Sí. Marquitos Valentín, te habla Enzo, el León Fiscalizador. Estás en vivo. ¿Cómo estás? Saludos. Buenas noches. Alcalde,
he hablado, llevo varios días. Déjame ver si usted puede, que no lo escuchamos bien. Estoy en la calle, que me has dado la llamada, pero estoy en la calle. Ok. Llevamos varios días, ¿verdad? Hablando de lo que está sucediendo en su pueblo. Sí. Y en específico, hay un caso que estoy tocando ahora mismo que es en el Papayo, ¿ok? Ok. Y también tengo unos mensajes de texto que le escribieron a usted de WhatsApp y nunca los contestó. ¿Qué se puede hacer con esta familia del Papayo para que, ¿verdad? Para que se trabaje. Me alegra la llamada y créeme que soy otro tipo de funcionario. No, yo creo que lo que tú haces es un acto en favor de las comunidades. Okay. Pero si me permite. Claro que sí, que te permito. Claro que te permito. Perfecto. Tira para Pues adelante. mira, tenemos no tan solo el Papayo. Okay. Quiero que sepas que tenemos Barrio La Torre, una parte sin servicio eléctrico, y vengo de esa comunidad en esta noche, donde le hemos reclamado a Luma en una vivienda que aunque bajamos los machetes, puede coger fuego, porque tiene, aún con el machete abajo, está electrificada la caja sobre lo que es la propiedad, y tenemos un temor que vive una anciana y puede coger fuego. Pero es el caso también de Rayo Plata, donde la energía no ha llegado, corrimos toda la ruta para verificar los problemas, pero lamentablemente Luma ni un camión ha enviado en 24 días. Es el caso de Cerro Gordo, donde estuve hoy, y está toda la comunidad de Cerro Gordo sin servicio. Si conoces a Sabana Grande, León, ahí está el barrio Rincón, donde apareció obviamente la Virgen del Pozo, área turística del pueblo. Una sola parte de esa comunidad energizada, la demás parte de la comunidad sin servicio eléctrico, donde tenemos una gran cantidad de personas, obviamente, encamadas y pacientes de diálisis. Te tendría que decir también que aunque prendieron hoy la máquina, tenemos una parte todavía de esa comunidad sin servicio, al igual que de Santana. Te menciono La Pica porque acabo de llegar también de hacer un recorrido por la comunidad de La Pica, donde tenemos otras también cantidad de personas encamadas, personas que tienen sus condiciones de salud y que no han tenido en 24 días ni siquiera el paso de un camión. Y decía yo hace unos minutos que cuando uno hace la realidad, los alcaldes las alcaldesas son facilitadores del pueblo. Y pues en este trabajo que nosotros asumimos, llevamos 24 días sin descanso, señalándole punto por punto cada lugar donde no hay servicio eléctrico. Y cada comunidad tiene gente de carne y hueso. De hecho, decía también yo que cuando te llega la factura de luz, no te dice que te llega la factura de luz de un municipio, de cualquiera que fuera. Te llega la luz o la factura de una empresa que tiene el servicio eléctrico del pueblo. Con relación a esas querellas que han llegado, nosotros hemos respondido, por ejemplo, del Papayo que me preguntaste, yo acabo de enganchar 2 llamadas, las 2 son de esa comunidad. Tenemos 4 postes en el camino de los Arces, 4 postes nada más en ese camino que Luma no ha levantado, que no ha tenido a bien de ir con sus brigadas, sean las contratadas o las de ellos mismos, a asumir la responsabilidad. Y en esa comunidad, León, vive gente buena, pero gente mayor. Así que la pregunta, ¿verdad?, tiene una respuesta, y es la ausencia de gente que venga con compromiso. Para que tengas una idea, Sabana Grande pertenecía a la región de Mayagüez y lamentablemente nos movieron a la región de Ponce. ¿Y qué efecto trajo esto? Cuando tú haces un trabajo en la región de Mayagüez, los empleados conocían a Sabana Grande porque muchos eran de San Germán, muchos eran de Laja o posiblemente del mismo pueblo de Sabana Grande. Al rodarnos para la región de Ponce, los empleados que están asistiendo a Sabana Grande son empleados que no dominan el área geográfica de nosotros y que obviamente necesitan que a veces cuando llegan ellos al pueblo uno los tenga que identificar a qué comunidad van a ir para poder ayudar a que si hay un problema de luz se resuelva. Eso se hacía antes de Fiona. Después de Fiona ha sido todavía un escenario más difícil porque han traído compañías privadas que muchos no son algunos de la zona sur-oeste que vivimos, son del área de Cagua, del área de San Juan, y aquí había gente del área metropolitana hasta hace 2 días, que para poderlo llevar a una comunidad teníamos que ir con un policía o con un personal del municipio para poderlos ayudar. Así que ese es el caso, ¿verdad?, no tan solo mío, sino de otros municipios, pero el Papayo no es la única comunidad. Estamos hablando de que los números que tira Luma están muy distantes también porque ellos alegan que hay tan solo 1% en Puerto Rico para energizar. En Sabana Grande estamos entre un 65%
de lugares que ya pudieron energizarse después de Fiona, pero tenemos un 35 que no. Tengo en el pueblo 4 comercios, León, 4 comerciantes, un restaurante chino, una mueblería. Yo lo tiré restaurante chino, sí, sé cuál es. Tenemos esa dificultad y yo creo que no es para efectos positivos tener comercios cerrados que rinden patentas, que obviamente contribuyen en empleo. Así que mi línea obviamente no se distancia de la que tú llevas. Realmente creo que has tenido empatía con el dolor que viven muchos residentes, pero hay que explicarle, ¿verdad?, la realidad. Como me has escuchado, yo no he llegado a mi casa, estoy precisamente en la calle tratando de poder resolverle asuntos a la gente. ¿Qué comunicación usted ha tenido, si alguna, con Luma? O sea, ¿qué hay para que el pueblo sepa? Bueno, León, buena pregunta. Luma te tiene unos enlaces con los municipios. Esos enlaces que tiene con los municipios le llevan como un portavoz a la empresa las inquietudes que levantamos. Mira, si puedes dar este ejemplo como un detalle de que cuando pasa un evento como un huracán, todos los municipios, los 78 municipios, al igual que en las zonas, reúnen lo que llaman el famoso COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia. Ante eso, nosotros le reclamamos, antes del paso de Fiona, yo le hice una llamada a la empresa para que me colocara en el COE de Sabana Grande una persona de Luma. Yo pedía más que una, porque al igual que viene alguien del Departamento de la Vivienda, al igual que viene alguien de Educación, de Acueducto, viene alguien de Familia, pues yo necesitaba a alguien de Luma, porque cuando pasara el fenómeno, ya yo sabría qué decirle. Mira, se cayeron 15 postes en tal comunidad, se fueron los tendidos eléctricos de tal comunidad. Eso no se dio, nos negaron esa ayuda. De inmediato, eso fue días antes del evento que lo peticionamos, porque sabíamos que cualquier fenómeno que pasara por el sur oeste de Puerto Rico, ante una infraestructura frágil, podría habernos causado problemas, León, y nos negaron esa. La comunicación con Luma es como cuando llamamos, digamos, a un banco o llamamos a una empresa cualquiera que podamos pensar y nos va a atender alguien en un escritorio. Y ese proceso de comunicación directa con los municipios, no con Marcos como alcalde, sino con los alcaldes y alcaldesas. Hay alcaldes que están todavía en un escenario muy parecido o peor que el mío, pero ese funcionario no ha llegado a nuestro pueblo. Yo no he visto, por ejemplo, a personal de gerencia de Luma en Sabana Grande viendo los problemas que estamos viendo nosotros. Así que la comunicación en este momento, más allá de una llamada, no hay nada. Nosotros hemos tenido que protestar, hemos tenido que salir a la calle a reclamar ante la ausencia de ese compromiso por parte de la empresa. Wow. Yo voy a aprovechar, ¿verdad?, esta llamada para dejar claro algo, y quiero que lo entienda, ¿no? Mi trabajo es con el pueblo, ¿entiendes? Y esto no es personal con ningún alcalde, ni con usted ni con ninguno, ¿ok? Esto es porque el pueblo se desespera, ¿no? Y necesitan una voz ¿verdad?, que le haga eco, ¿no?, a sus preocupaciones. Y antes de que usted contestara el teléfono, decía yo, y sigo diciendo, enfatizando, de que es importante también, alcalde, que no solamente hable con, por ejemplo, ¿no?, porque ya me mencionó 7 lugares, no sé qué tan distante quedan uno de los otros, pero son 7 lugares que no tienen luz, y sabrá Dios otros más, ¿no? Pero por lo menos... No, hay más, León, déjame decirte, yo te mencioné algunos. No algunos, yo me imagino que son más, claro, sí, eso no hay duda. Pero... En el mismo pueblo, en el mismo sector urbano, en el mismo pueblo, no tenemos en Pueblo Nuevo, en San Isidro una parte, así que hay más lugares. Sí, no, de seguro. Pero como le estaba diciendo, ¿sabes?, dele cara, vaya allí un momentito, salúdelo, mira, estoy aquí, no puedo ahora, vengo mañana, porque, ¿sabes? La gente, cuando tienen un líder, necesitan que ese líder, aunque sea, les dé esa cara, porque se cogen, ¿verdad? Todos nosotros sentimos que está ahí, ¿ves? Que vino, pasó por ahí el barrio, nos saludó y estoy velando por ustedes y voy a bregar, ¿ves? Eso lo necesitan, ¿entiendes? Y yo no estoy diciendo cómo hacer no le estoy diciendo cómo hacer su trabajo, pero es lo que, ¿verdad? León, si leemos los comentarios, es lo que la gente quiere, ¿sabes? Porque sabemos que los alcaldes no tienen control de Luma. Yo no lo he leído, ¿verdad? Pero para que tenga una idea, y yo levanté la llamada sin saber quién llamaba, para que tenga una idea de que también a cualquier hora, si a menos que tenga una llamada que no la pueda levantar. Ahora mismo, mientras hablaba con usted, me sonaba, pero no la puedo levantar. Claro. Pero mientras yo puedo, yo estoy en la calle. De hecho, hoy
Mi único desayuno fue a eso de las 2 de la tarde, un enchual. Un almuerzo que me tocó comérmelo como a las 5, era un sancochito, y con una poquita de pan que he comido en la noche. Pero me he sostenido para todo esto con el esfuerzo de todo un día. Y todos los días prácticamente son similares, porque uno abandona el hogar, uno tiene familia, pero tiene que estar en este trabajo 24/7. Y es como la prensa. Yo creo que la labor que tú haces, León, es muy parecida. En este caso, haces una labor para llevar una información, y a veces te tienes que ocupar de estar distante del lugar donde vives o de tu familia, porque también eres un ser humano. No estamos hablando con una máquina, estamos hablando con un ser humano. Así que yo también respeto eso, pero créame que desde el día de la tormenta, ¿sabe dónde yo pasé la tormenta, León? En el centro de operaciones, y mi familia se quedó conmigo. Le pedí que estuviera conmigo para yo saber que estaban en un lugar seguro. Una vez pasó el evento, yo me fui con el comisionado de la policía de mi pueblo en un jeep a hacer un recorrido para ver lo que nos dejó Fiona. Ciertamente no había luz, tuvimos que abrir camino con sierra. Para efecto fui al barrio Rayo Guara, fue mi primer lugar. Al día siguiente, con tan solo 2-3 horas de descanso, fuimos a la comunidad más alta de nuestro pueblo, Santana, a ver el daño en la agricultura, que eso es otro daño sin precedentes. Pero créame que hemos estado los pasados 23, 24 días en la calle. Lo que pasa es que este servidor, y verdad, lo digo a mayor respeto, yo no busco mucho la proyección en términos de sacarme una foto ante el dolor. No soy esa persona. Me gusta ser quien soy, estoy con los pies en la tierra. Obviamente reconozco que la política es muy difícil, es un campo bien difícil, pero cuando uno viene comprometido también con unas causas y viene con unos valores, pues yo entiendo de que también genera en cierta forma confianza a sí mismo, y yo siento esa confianza en mí mismo, de que los pasos que he dado, a veces dejando a la familia a un lado, dejando de comer o dejando sueños que pude haber alcanzado, lo hace porque tiene profundo compromiso. Y vuelvo y reitero que también lo hace la prensa. ¿Por qué? Porque conozco amigos periodistas que tienen que hacer ese sacrificio. Algunos de ellos tienen que viajar fuera a Puerto Rico, y es todavía más fuerte cuando tienen que cubrir una noticia. Así que no sientas problemas, que obviamente respeto la labor de la prensa, no la veo de otra forma que no sea atender las realidades que se sienten en la calle. En las comunicaciones hay un detalle. Por ejemplo, cuando pasó María, León, las comunicaciones colapsaron y no había prácticamente comunicaciones por cierta cantidad de semanas. Recordarás que todo colapsó, no tan solo la energía eléctrica. Pero Fiona no fue ese asunto. Fiona sí nos dejó sin luz, pero hemos repuesto la luz, pero las comunicaciones, aunque con dificultad, han estado presentes. Y es mucho más fácil, tal vez, presentar por cualquiera de las circunstancias la realidad de las comunicaciones, una crítica, a veces una realidad, porque no todo es bueno. Hay que decir que hay cosas que son buenas, otras no son buenas, y también nosotros hacemos cosas buenas y no tan buenas. Pero por lo menos, en este caso, mi parte, pues yo hago lo posible por luchar por el mejor bienestar del pueblo, y pues en eso respetaré la labor de todo periodista, y agradezco que hayas tenido la confianza en llamarme, porque es mi primer diálogo contigo, pero creo que puede, ¿verdad?, sentir usted que hay fluidez y que no hay nada mayor, porque respeto siempre la línea de todo periodista, y mucho más los que son del sur de Puerto Rico. Bueno, alcalde, gracias por contestar, eso se respeta. Yo creo que el pueblo ha escuchado, ¿verdad? O si no lo ha escuchado ahora, lo van a escuchar más tarde o mañana, y eso es importante. Por eso, ¿verdad?, dejé el micrófono abierto para que estén más tranquilos y sepan que ya usted sabe de esos lugares y que está pendiente de en algún momento pasar por ahí y extender ese saludo. ¿Ok? Yo lo agradezco y estoy a su orden, de verdad. En cualquier momento, pues si tiene que llamarnos otra vez, porque yo sé que usted tiene una cantidad de personas, no hay problema. Y vuelvo y digo, las buenas y las malas, porque no estamos aquí para las buenas, estamos también para las malas. Alcalde de Sabana Grande, Marquitos Valentín, gracias por contestar. Cuídese, buenas noches y suerte. Igual a usted. Bye. Bueno, mi gente, miren, ese tipo de acto, yo siempre lo he dicho, el que sigue mi página sabe que yo soy así. Yo siempre lo he respetado. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé en este trabajo, a mí se me escondían, después se me escondían aún más. No, perdóname. Al principio no es que se me escondían, me daban por, whatever, a este no le vamos a hacer caso, no interesa. Después, pues, fueron entendiendo el trabajo y respetando, ¿no?, por llamarlo así. Y después se escondían. Y
y tienden a hacer eso mucho. Cuando a mí me dan cara, para mí eso vale más que cualquier otra cosa. ¿Ves? Él dio cara, él habló, él dijo los que hay, mencionamos 7, pueden haber 15, fácil. Eso es entendible, yo lo sé que es así porque está pasando aquí donde yo vivo, en Ponce. O sea, no hay que ir muy lejos, está pasando en Adjunta, o sea, está pasando en toda esta área azul, están pasando los famosos bolsillos, que hay muchas personas que en un lado tienen y en otros no. ¿Ves? Pero el dar cara es de lo que yo hablo. Y lo hizo, cogió el teléfono, contestó las preguntas, no se puso altanero, le habló al pueblo, y para mí eso vale, porque al final no es a mí que me tiene que convencer, es al pueblo, y al pueblo que le tiene que responder, ¿no? Y yo no estoy aquí tampoco, esto es una situación de emergencia, yo no estoy aquí para coger un alcalde, que nunca lo he hecho, que quede claro, nunca lo he hecho, y sacrificarlo, y hacerle pasar vergüenza, esa no es mi línea, ¿ves? Yo puedo ser y tirar fuerte, pero a la hora de hablar con una persona, sé mantener un respeto, ¿no? Sé mantener esa línea profesional. So, esa es la idea, y si usted quizás pregunta por qué lo dejé hablar tanto, por llamar así, ¿no? Porque muchas personas, no, pero está hablando y hablando. Bueno, ¿saben qué? Contestó, deja que le hable al pueblo. Si esa es la plataforma para él poder decirle al pueblo que esto, mira, La Torre, Rayo Plata, Cerro Gordo, Rincón, Santana, La Pica, Papayo, otros lugares más, necesitan atención, pues mira, conmigo no hay problema, puede estar 1 hora hablando, porque al final me le debo al pueblo, no me le debo a mi persona ni a los que quieren acción. Esto no es para eso, ¿no? Esto es para informar, porque estamos en medio de una emergencia, ¿ok? Quizás para usted que tiene luz y está en su casa en aire acondicionado mirándome ahora mismo, no es una emergencia, pero ¿sabe qué? Esas personas que ahora mismo no tienen nada en la nevera, que tienen que trabajar con hielo todos los días, ¿verdad? Para poner en su neverita, para darle la leche, para mantener la insulina que se daña en hielo, o hacer lo que sea, hasta para bañarse hay problemas. Para ellos sí es una emergencia. Y para mí sigue siendo una emergencia, sí, para ellos es una emergencia, porque para eso yo estoy aquí, ¿no? Así que nada, nuevamente, gracias al alcalde Marquitos Valentín de Sabana Grande por contestar la llamada y dejarle saber al pueblo cómo van las cosas y qué está pasando. Ya, se acabó el problema. ¿Ves? Tranquilo con eso. ¿Qué más me falta por aquí? Oh, claro que sí. ¿Cómo no? Ay, mi madre. El gobierno está negociando un acuerdo razonable y sostenible para resolver la quiebra de la autoridad. Ay, esto ni lo voy a leer porque ya esto es un chorro de payasos, de verdad. Aquí. El pueblo se levanta el 14 de octubre, se acaba el abuso, seguimos. PJ sin suela, PJ sin suela, hay familias que llevan 25 días sin luz y el precio sigue aumentando, tenemos personas que están muriendo por falta de medicamentos. Y déjame parar esto aquí, que algo de verdad está brutal. Miren esto. Para que ustedes vean lo que no es tener sensibilidad. Estamos en medio de una emergencia. Acaba de pasar un huracán que trajo aguas que jamás habían sido, que son récord en este país, que inundaron lugares. Hay muchas personas sin luz todavía. Y empiezan a hablar de aumento. Imagínense ustedes lo que es no tener sensatibilidad, tener ese touch. Ok, con todo eso, en medio de una emergencia le tiran a la gente, no tienes luz, pero te la voy a subir el mes que viene, ¿sabes? A ese nivel me trajo este comentario. Dice, hay familias que llevan 25 días sin luz y el precio sigue aumentando. Tenemos personas que se están muriendo por falta de medicamentos y de recursos básicos por el gobierno. Dice que aquí no hace falta ayuda. Necesitamos mejorar el sistema de salud, proteger nuestras playas y nuestras tierras. Necesitamos que el mundo se dé cuenta que no nos conformamos con esta manera de vivir y que Puerto Rico exige un cambio. Nos toca unirnos a todos y empezar a exigir, porque Puerto Rico es nuestro. Nos vemos el viernes a la 1 en la calle Resistencia, el pueblo se levanta. Entonces el viernes 14 de octubre, el abuso se acabó, calle Resistencia a la 1 de la tarde. Dice Residente y PJ,
Cinzuela comparten convocatoria para manifestación contra Luma en Fortaleza, mi gente. Así es que, y déjenme decirle una cosa. Ahí vamos a estar, ¿ok? Así que pendiente, pero bien pendiente, ¿está bien? Esto es lamentable, ¿no? Identifican cuerpo de una mujer arrastrada por un golpe de agua en Peñuela, en el río de Peñuela. La mujer tenía 30 años, creo que era colombiana, si no me equivoco, ¿no? Qué lamentable, ¿no? Y también, esto fue hoy, ¿verdad? Temprano, pero pues lo leo, actualización. Las labores de búsqueda en el río Guayanés, en Peñuela, se han visto complicadas por la lluvia en el lugar, pero continúan. Hoy reforzaron las labores con canes del negociado de la policía. Mi gente, está lloviendo bien fuerte para acá, bien fuerte. Hoy llovió nuevamente, el río aquí de mi casa creció. Si creció ciertamente el de Peñuela también, porque son, ¿verdad? En algún punto no se unen, ¿no? Son de ríos diferentes, pero cuando llueve así como que en el norte todo eso baja por aquí para abajo. Y pues es básicamente lo mismo. Así que cada vez que eso sucede se hace mucho más difícil para los muchachos del negociado de manejo de emergencia, que tengo que decir que hacen una labor excelente, ¿ok? Lo he dicho una y otra vez. Nuevamente les tengo que dar, porque son gente bien dedicada, ¿ok? Miren esto, qué interesante. Sube Kate Gutiérrez, dice 2.000 ¿qué? O sea, le llegó una factura de 2.107,11 centavos y la casa está en construcción. Miren eso. Pero construcción 100%, no es que es remodelación, no. Es en construcción 100%. ¿Sabes? Esto está feo. Esto está bien feo. Ayer en la noche yo subí un videíto, ¿no? Que se ha visto muchísimo, así que gracias, los pueden seguir compartiendo. Algo que se me ocurrió es de hacer una competencia, ¿no? No lo quiero llamar así una competencia, pero le quiero dar ese ánimo para que sea, ¿verdad? Esa chispa para que se animen. Lo que quiero es aportar, ¿no? A que los pequeños negocios puedan echar para adelante. En este caso, personas, tanto féminas como caballeros, porque ya tengo un caballero que se apuntó. En este caso de bizcochos, ¿ok? Sé que hay muchas personas que se la buscan en esto de los bizcochos, son bien competitivos porque quieren vender y quieren, ¿verdad? Así que se me ocurrió esa idea y lo quiero explicar un poquito más en detalles, ¿no? Van a ser 12 semanas, iba a empezar este viernes, pero como este viernes vamos a estar en San Juan, vamos a empezar el viernes, para que usted sepa, el viernes 21, no el viernes 14, el viernes 21, va a ser todos los viernes. Todos los viernes, ese día voy a invitar, ¿verdad?, a la persona que le toque y va a traer su bizcocho. Es bien importante, escuche bien, usted, si va a venir y usted además de bizcocho hace dulces, usted traiga lo que usted venda, tráigalo. No es que me lo tiene que dejar. O sea, usted puede traer lo que va a vender el día después, pero tráigalo. O sea, muestra. ¿Por qué? Porque aproveche el momento donde su negocio va a ser expuesto, lo van a ver miles de personas, su negocio va a ser expuesto y además de bizcocho usted hace, por ejemplo, sangría, o usted hace otros bizcochitos diferentes, o usted hace dulce, usted hace arroz con dulce, qué sé yo. Si su pequeño negocio, lo que haga, además de bizcocho, usted lo puede anunciar aquí, ¿ok? Eso es bien importante. Traiga su logo, traiga su camisa, si usted la tiene, traiga todo lo que usted crea necesario para que usted le dé promoción a su negocio. Usted lo puede traer aquí, eso se va a quedar grabado, usted lo puede utilizar las veces que usted quiera, usted lo puede editar y ponerlo en su página, porque quizás no va a poner la hora completa, pero la parte de usted lo puede editar. Yo le doy permiso que usted haga lo que usted quiera con el video que se haga aquí de promoción, ¿verdad? Ese día que usted va a traer su bizcocho. Eso sí, se le va a dar la puntuación del bizcocho. No se va a dar la hora, ciertamente. Eso es algo que vamos a tener acá. Que se vaya, no tiene que ser un bizcocho grande.
usted trae lo que usted quiera, pero se supone, ¿verdad? Le estoy diciendo a todo el mundo que sea ese bizcochito pequeño como el que yo enseñé de Luma. Déjame ver si yo lo tengo aquí todavía. Por ejemplo, déjame ver si yo lo tengo aquí. Déjame ver. Si lo tengo, lo pongo ahora mismo. Déjame ver. El bizcochito de Luma, no, yo creo que lo borré. Sí, lo borré. Pero ya ustedes saben, la idea, el tema que usted quiera, sea creativo. ¿Por qué? Porque las personas, el ciudadano que nos está mirando, esto se va a poner, ¿verdad? Se va a hacer un formato donde van a poder votar, lógicamente, no lo pueden probar, pero por lo menos por el look. Eso va a ser una puntuación allá, la textura, ¿no? El sabor. Aquí no hay jueces de chef ni nada por el estilo que tienen panadería, no, eso no existe. Eso es entre nosotros, ¿no? Para llevar algo ameno, algo familiar, algo que usted se dé a conocer, ¿ok? No se crea que aquí le vamos a probar que si es más dulce que el otro. No es a ese nivel, ¿ves? Vamos a tratar de hacer lo más posible por escoger el mejor bizcocho, ¿no? Que pensamos nosotros que tiene las características, ¿no? Sin saber mucho al respecto, pero el público va a poder votar en eso, ¿verdad? En cómo se ve el bizcocho. Quizás también le tiro unas fotos partidas para que las personas vean por dentro si se ve seco, mojado, qué sé yo, cada cual le gusta diferentes maneras, ¿no? Así que todo eso se va a subir a una página y ahí se va a hacer la votación, por lo menos de esa parte. Nosotros acá tendremos otra votación que es el taste, o sea, que la prueba y qué sé yo, whatever, lo que nosotros pensemos por acá. Para que sepa eso. Así que todos los viernes, como le dije, ¿qué usted va a ganar? Sencillo. Usted se va a ganar 3 meses full quiere decir, usted ve esas letras abajo. Su nombre va a estar ahí por 3 meses. Usted ve el video que yo pongo aquí, su video va a estar ahí por 3 meses. Usted ve los posts que yo pongo en la mañana, su post va a estar ahí por 3 meses. Usted ve que cuando yo estoy en la calle digo, bueno, esto es gracias a X compañía, ¿no? Energy Expo, por ejemplo, ¿no? Lo que estoy viendo aquí ahora mismo. Esto es gracias a Energy Expo X, ¿no? Pues también yo voy a mencionar su negocio. O sea, se le va a dar una promoción full. Además de eso, vamos a ir ya con la cámara profesional, ¿verdad? Con el equipo del León Plus, que es otro equipo completamente diferente al León Fiscalizador, y vamos a ir a su hogar o a donde usted haga confección estos bizcochos y lo vamos a grabar cómo usted lo hace, editar un videito bien chévere, como si fuera un video musical editado con música, algo bien chévere para que se vea más, para que usted lo pueda utilizar, y también lo vamos a poner en la página del León Plus y en la página del León Fiscalizador. Así que se va a llevar básicamente todo el paquete para que su negocio eche para adelante. Pero, vuelvo y repito, los que le toquen los viernes, traigan todo lo que usted quieran traer de promoción para que usted anuncie su negocio. No hay prisa, no va a haber tiempo. Ese día, por lo menos en ese espacio, es para usted, con calma. Le voy a preguntar, usted puede hablar, puede explicar de qué está hecho, cómo hace los bizcochos. Incluso tengo una persona que ya está compitiendo, que va a competir, que hace bizcochos keto, ¿ok? Así que hay de todo. Esto es para ayudar, ¿verdad?, al pueblo y para que usted, que tiene su pequeño negocio, eche para adelante, ¿ok? Siempre un empujoncito es bueno y aquí estamos para eso, ¿ok? Así que ya hay varios, son más que 2 espacios, quedan pocos ya. Así que si alguien conoce a alguien que quiere competir, eso sí, tiene que venir aquí a Ponce, al estudio, y va a ser un viernes. Eso de las 8:45 ya tiene que estar aquí para preparar todo, y a las 9 entrar y hablamos de su bizcocho y la pasamos bien y comemos de todo un poco. Así que nada, mi gente, yo creo que con eso ya estoy más que claro. La noche de hoy me alegro que el alcalde haya contestado. Ya hay varias personas que me han puesto, ya estoy más tranquila o estoy más tranquilo, me lo escribieron por WhatsApp. Es cuestión de comunicación. Aquí yo no estoy para... Lógico, si se me esconden, pues ustedes saben cómo me pongo, pero si me dan cara, ya yo
caigo en tiempo, porque al final lo que quiero es que el ciudadano esté contento, ¿no? En su pueblo y se le resuelvan sus problemas. Hay necesidad, gente, y no podemos tratar de tapar el cielo con la mano. Cuando usted, y lo digo de todo corazón, cuando usted escribe un comentario, vamos a poner que X persona tiene X situación en tal pueblo, y usted le pone un comentario abajo, no, que fulano está trabajando, póngase en los zapatos de esa persona, la situación, la presión que tiene. Usted no sabe si tiene 5 pesos para echar gasolina a esa planta, o lleva 2 días sin comer porque ya se le acabó el dinero en la gasolina de la planta y su dinerito no le ha llegado. O sea, aquí hay situaciones feas y difíciles. Y hay que tener un poco de tacto a la hora de defender lo indefendible, porque al final nuestros líderes trabajan para el pueblo, tienen que estar ahí a la hora que el pueblo los necesite. Esa es la realidad. Así que nada, con esa los dejo, mi gente. Cuídense, que pasen buenas noches. Hablamos mañana, si Dios quiere. Sí, ya. En SM Furniture estamos para servirte con la más grande variedad en muebles y enseres. León, ¿qué tú quieres esto? Con nuestra línea exclusiva de Matres Serenity, calidad, comodidad, confianza. ¿Y qué te parece ese matres? Juegos de sala exclusivos. ¿Qué me dices de esas bellezas? ¿Y la calidad? Por supuesto, es SM Furniture, amueblando la casa de tus sueños. SJ Metal. Si necesitas verjas, portones, barandas, pasamanos, techos y otros trabajos en acero, llama a los expertos de SJ Metal. Todo tipo de rejas, trabajos en tola lisa, perforada, diseños ornamentales y más. Trabajos en acero galvanizado, stainless steel, y todos los trabajos salen pulido con primer y pintura. Estamos ubicados en Carolina y cotizamos en toda la isla. Experiencia y calidad nos distinguen. Comunícate con SJ Metal para tu estimado totalmente gratis al 787-994-1614. 787-994-1614. ¿Abrumado por los apagones y por los altos costos de la energía? Oriéntate con los expertos en Energy Expo del 14 al 16 de octubre en el Mayagüez Mall. Conoce las diversas opciones en placas solares, generadores y otros productos relacionados a la industria de la energía. Del 14 al 16 de octubre en el Mayagüez Mall. Presentado por Goal Zero. Para exhibidores, llama a Alemán y Benz al 787-360-1002. 360-1002.